Hola, hola hermanitos. Gaby, ya te mandé invitación. Confío que ahora sí lo veas. A mí sí me dejó mandarla. Ay, parece que sí, ¿verdad, Gaby? Invitar a transmitir. Ahí está. Agregar. Enviar invitación. Ay, espero que ahora sí se pueda, dice agregando. Entonces confío que ahora sí podamos. ¿Me mandaste tú a mí? A ver, agregar. Pues aquí ya me dice agregando, Gaby, y yo ya te mandé. Yo ya te mandé y tú me mandaste. Ya te puse a agregar. En teoría me parece agregando, pero no entra. No, ya me lo declino. Y ya no me deja invitarte. A ver, agregar otra vez. Podrá unirse con video. Tu privacidad. Enviar invitación. Me mandes invitación a ver el video. Pero lo que me manda es invitación a ver el... A ver. Es que según yo, Gaby, entonces no te la está mandando porque ya te la envié. Te puse a agregar y ya me apareces en gris. A ver, si le doy agregar a Yali, no se pueden agregar invitados, no se puede agregar a tu transmisión mientras un usuario se está conectando, porque dice que tú te estás conectando, Gaby. Qué cosa más rara. No, Gaby, no nos está dejando. ¿Qué haremos? ¿Quieres que intentemos más tarde? ¿O entra una de nosotros y lee? ¿Qué te late? Ya te volví a mandar invitación. No sé si te ha llegado o no. No deja, Gaby. Sí, es raro, te manda invitación. A ver, unirse a probar. A unirse a la transmisión en vivo. Enviar invitación. ¡Ay, por fin! ¿Qué pasó? No tengo idea. Bueno, ya estamos aquí.
No, me decía eso, como que yo estaba como retada porque Jolly eliminó una publicación mía. Entonces tuve que ir a configuración y eliminar el reto. Ah, Dios santo, bueno. Qué bueno entonces que ya quedó. Me parece excelente. Ya estamos aquí. Qué Ay, emoción. Dios mío. Pero No bueno, sé quiénes estamos. Yo estoy mandando ahora tú y yo. así mensajitos. Ah, bueno, ahí estoy mandando. Perfecto. Sí, porque estamos tú y yo y había entrado Jenny y Jolly, pero se salieron. Entonces me imagino que en algún momento volverán a entrar. Ahí vamos. Bueno, menos mal. Empezamos. Sí, me parece Ahí excelente. vino la Yali. Ahí vino la Yali. Ahí Perfecto, vino la Yeni. excelente. Bueno, Ya, ese uno soy Jenny. yo. Ese uno. Ah, ok. Ay, Yali, yo que no soy nada tecnológica. Nada más dame chance, déjame ver qué pongo para que se me vea la cara, porque ahora ando en casa de mis papás. Espérame un segundito. Dale. Si tengo que eliminar esa configuración. Porque, por ejemplo, si alguien estuvo transmitiendo en vivo y se cortó por algún motivo o abrió una sala de audio y yo la elimino por algún motivo, lo suspenden por 15 días, como pasó la otra vez con Mayra, y ahora me pasó a mí. Ahora sí. No, a May la eliminaron porque tenía más de 50 comentarios, la suspendieron pensando que había problemas como de debate o discusión. No, todos Ok, los líos que se hicieron con las configuraciones. qué barbaridad. Yo también me voy a meter a configuraciones porque me dice algo de la privacidad en el iPad. Entonces voy a checarlo. Pero como no soy muy tecnológica, al rato con toda calma. Ay, mamá. Es que ahora. Algún día de esto me eliminan, che, del grupo. Me eliminan por de administrador y me copan el grupo. Újole. Bueno, pues aguas, Gaby. No, pues no puedo, mejor que no se me vea la cara. Ni modo. Se Porque te no. ve, ¿eh? Se te Sí, ve ¿verdad? enterita. Sí. Ah, pues mira, ahí está, súper. Y yo fui Sí, a traer tenemos. y no sé qué. Perfecto. Ya estamos. Ya estamos. Nos Listo. toca. Hola, Jolie. Nos toca el capítulo 6, El 6. mundo de las sombras. Pues a darle, mi Gaby. Vamos ¿Empiezas? a ver qué, vamos a ver qué trae. A ver qué trae esto. Empiezo. Venga. Tienes que ser muy, pero muy cuidadoso, porque estás a punto de caer en manos de los seres inorgánicos, me dijo don Juan inesperadamente. Estábamos hablando de algo que no tenía relación con el ensueño. Su aseveración me tomó por sorpresa. Como siempre, traté de defenderme. No tiene usted que prevenirme, soy bastante cuidadoso, le aseguré. Los seres inorgánicos están tramando algo, dijo. Lo siento en los huesos. Y no me puedo consolar diciendo que tienden trampas al principio y que de esta manera los ensoñadores que no valen la pena son efectiva y permanentemente descartados. El tono de su voz era tan urgente que me sentí obligado a asegurarle inmediatamente que yo no iba a caer en ninguna trampa. Debes considerar muy seriamente que los seres inorgánicos tienen extraordinarios medios a su disposición, prosiguió. Su conciencia de ser es espléndida. En comparación, nosotros somos unos niños. Niños con muchísima energía, la cual, por cierto,
los seres inorgánicos codician sin medida. Le quería decir, pero no lo hice, que en un nivel abstracto había comprendido lo que me decía y su preocupación al respecto, pero que en un plano concreto no podía ver la razón de su advertencia, ya que yo tenía control de mis prácticas de ensueño. Pasaron varios minutos de incómodo silencio. Antes de que don Juan volviera a hablar, cambió de tema y dijo que me debía hacer notar un aspecto muy importante de su instrucción sobre el ensueño, un aspecto que hasta ahora yo había ignorado. Ya has entendido que las compuertas del ensueño son obstáculos específicos, dijo, pero lo que no has comprendido todavía es que el ejercicio para alcanzar y cruzar una compuerta no es realmente lo que permite alcanzar y cruzar dicha compuerta. Esto no me es claro en absoluto, don Juan. Lo que quiero decir es que no es verdad afirmar, por ejemplo, que la segunda compuerta se alcanza y se cruza cuando el ensoñador aprende a despertarse en otro sueño, o cuando el ensoñador aprende a cambiar de ensueños sin despertarse en el mundo de la vida diaria. A ver cómo es eso, don Juan. La segunda compuerta del ensueño no se alcanza ni se cruza hasta que el ensoñador aprende a aislar y a seguir los exploradores. ¿Por qué entonces la tarea de cambiar de sueños? Despertarse en otro sueño o cambiar de sueños es el procedimiento que los brujos antiguos idearon para ejercitar la capacidad del ensoñador de aislar y seguir a un explorador. Don Juan me aseguró que la habilidad de seguir a un explorador era un gran logro y que cuando los ensoñadores eran capaces de llevarlo a cabo, la segunda compuerta se abría de golpe y el universo que existe detrás de ella se tornaba accesible para ellos. Dijo que ese universo está ahí todo el tiempo, pero que no podemos entrar en él por falta de destreza energética, que la segunda compuerta del ensueño es la entrada al mundo de los seres inorgánicos y que el ensueño es la llave que abre esa compuerta. ¿Puede un ensoñador aislar a un explorador directamente, sin tener que pasar por el procedimiento de cambiar de sueños? Pregunté. No, no hay cómo, dijo. El procedimiento es esencial. Lo correcto sería preguntar si ese procedimiento es el único que existe o puede un ensoñador seguir otro. Don Juan me miró inquisitivamente. Parecía como si realmente esperara que yo contestara la pregunta. Es demasiado difícil idear un procedimiento tan complejo como el que los brujos antiguos diseñaron, dije, sin saber por qué, pero con una autoridad irrefutable. Don Juan admitió que yo estaba en lo cierto y dijo que los brujos antiguos diseñaron una serie de procedimientos perfectos para alcanzar y atravesar las compuertas del ensueño y entrar a mundos específicos que existen detrás de cada compuerta. Reiteró que al ser el ensueño una invención de los brujos antiguos, tiene que realizarse bajo sus reglas. Describió la regla de la segunda compuerta como una cadena de 3 eslabones. 1. Por medio de la práctica de cambiar sueños. Los ensoñadores descubren a los exploradores. 2. Al seguir a los exploradores entran en otro mundo real. Y 3. A través de sus acciones en ese universo, los ensoñadores descubren por sí mismos las leyes y regulaciones naturales que rigen y afectan a ese mundo. ¿Querés seguir? Sí. Don Juan dijo que en mis tratos con los seres inorgánicos había yo seguido la regla tan al pie de la letra que temía devastadoras consecuencias, como la inevitable reacción de los seres inorgánicos de intentar mantenerme en su mundo. ¿No cree que exagera, don Juan?, pregunté. No podía creer que la perspectiva fuera tan sombría como la pintaba. No exagero en lo más mínimo, dijo en un tono seco y serio. Ya verás, los seres inorgánicos no dejan ir a nadie, no sin una verdadera contienda. ¿Pero qué le hace pensar que ellos desean retenerme? Te han enseñado ya demasiadas cosas. ¿De verdad crees que se están tomando todas estas molestias simplemente para entretenerse?
Don Juan se rió de su propia observación. No me pareció graciosa. Un miedo extraño me hizo preguntarle si creía que debería interrumpir o hasta discontinuar mis prácticas de ensueño. Tienes que continuar ensoñando hasta que hayas atravesado el universo que está detrás de la segunda compuerta, dijo. Quiero decir que tienes que aceptar o rechazar la atracción de los seres inorgánicos por tu cuenta, sin ayuda de nadie. Es por eso que me mantengo apartado y casi nunca hago comentarios sobre tus prácticas de ensueño. Me vi obligado a enseñarte a ensoñar, continuó, únicamente porque ese es el patrón establecido por los brujos antiguos. El camino del ensueño está repleto de trampas, y el evitar esas trampas y el caer en ellas es un asunto individual y personal de cada ensoñador, que no se puede discutir porque es un asunto final. ¿Son esas trampas el sucumbir a la adulación o a las promesas de poder? Pregunté. No solamente a eso, sino sucumbir a cualquier cosa que los seres inorgánicos ofrezcan. Lo ideal sería que los brujos no acepten nada de lo que ellos ofrecen, más allá de cierto punto. ¿Y cuál es ese punto, don Juan? Ese punto depende de nosotros como individuos. El reto para cada uno de nosotros es tomar de ese mundo únicamente lo que es necesario y nada más. El saber qué es lo necesario es la virtud de los brujos, pero tomar únicamente lo que es necesario en su mayor triunfo. No lograr entender esta simple regla es la manera más segura de caerse de cabeza en una trampa. ¿Qué pasa si uno cae, don Juan? Si te caes, pagas el precio. Y el precio depende de las circunstancias y de la profundidad de la caída. Pero realmente no hay forma de hablar sobre una eventualidad de ese tipo, ya que no estamos encarando un problema de castigo. Lo que está en juego aquí son corrientes energéticas que crean circunstancias más terribles que la muerte. En el camino de los brujos todo es cuestión de vida o muerte, pero en el camino del ensueño esto se incrementa 100 veces. Le aseguré otra vez a don Juan que siempre tenía mucho cuidado en mis prácticas de ensueño y que era extremadamente disciplinado y escrupuloso. Sé que lo eres, dijo, pero quiero que seas aún más disciplinado y que trates con cautela todo lo relacionado al ensueño. Ante todo, estate atento. No puedo predecir por dónde va a venir el ataque. ¿Está usted viendo como vidente peligro inminente para mí, don Juan? He visto peligro inminente para ti desde el día en que caminaste en esa ciudad misteriosa, la primera vez que te ayudé a alcanzar tu cuerpo energético. Pero ¿sabe usted específicamente qué es lo que debo hacer y qué es lo que debo evitar? No, no lo sé. Solamente sé que el universo que está detrás de la segunda compuerta es el más cercano al nuestro. Y el nuestro es bastante artificioso y despiadado. Los dos no pueden ser tan diferentes. El universo de los seres inorgánicos está siempre listo a atacar, prosiguió, pero también lo está nuestro propio universo. Por ello es que tienes que ir a ese reino exactamente como si te aventuraras en una zona de guerra. ¿Quiere usted decir, don Juan, que los ensoñadores siempre deben tener miedo de ese mundo? No, no quiero decir eso. Una vez que el ensoñador atraviesa el mundo que está detrás de la segunda compuerta, o una vez que el ensoñador se rehúsa a considerarlo como una opción viable, se acaban los dolores de cabeza. Don Juan afirmó que solo entonces los ensoñadores pueden continuar. Yo no estaba seguro de lo que esto significaba. Me explicó que el mundo detrás de la segunda compuerta es tan poderoso y agresivo, es una barrera natural o un campo de prueba, donde se vuelven obvias las debilidades de los ensoñadores. Si las vencen, pueden proseguir a la siguiente compuerta. Si no, se quedan prisioneros para siempre en ese universo. Mi ansiedad me... Ahí hago una pequeña aclaración, desde mi experiencia, ¿no? Y es lo que veo que refieren casi todos los ensoñadores. De lo que él está hablando, en ese lugar donde vos estás, es como un parque de diversiones, ¿entendés?
Y no solo es un parque de diversiones, sino que puede salir también nuestra sombra y podés utilizar ese lugar para hacer cosas reprimidas, que ahí es donde yo saqué esa conclusión de que todos somos asesinos en potencia o cualquier tipo de cosas. Y es tan atractivo porque vos sabés que estás soñando y tenés la posibilidad de hacerlo y hay algo, esa parte oculta de vos lo hace y lo hace sin remordimiento porque sabe que es un ensueño y así te la podés pasar un montón de tiempo y nunca vas a salir de ahí porque se te presentan cosas muy pegajosas y muy atractivas de experimentar. Entonces, por eso dice que ese mundo es bastante parecido a este y hay que pasarlo. Te podés quedar ahí un montón de tiempo y nunca vas a aprender nada, solo te la pasás perdiendo el tiempo en placeres, en venganzas, en probar tu poder y en desplegar un montón de desperdiciar, digamos, ese tiempo y esa energía en eso. Y no sos consciente de lo que estás haciendo, porque no sabes qué más hay después para vos. No te das cuenta que podés sanar, que podés, qué sé yo, estar atento a uno, meditar, buscar sabiduría. Entonces te podés quedar ahí un montón de tiempo. Ok, claro. Y eso es lo que por ahí yo, que lo hice sola, no sabía y me pasé mucho tiempo ahí. Yo pensaba Y mientras leía, para mis creencias, ¿eh? Como en la política. No sé, a mí eso me parece como un mundo donde el poder te engolosina y entonces justo puedes como quedarte ahí engolosinado con esto, queriendo más y más y más y más poder, ¿no? Entonces pensaba en eso y ahorita que lo dices, bueno, me queda más claro. la otra vez tuve un ensueño donde se me presentó otra vez la posibilidad de hacer algo sobre alguien que estaba en una posición de vulnerabilidad o algo así, y lo podría haber hecho tranquilamente, pero no lo hice, no sentí la necesidad, Qué bueno. no nada. Y me desperté tan feliz porque digo, al fin, porque en serio, hay partes nuestras que no conocemos y realmente disfrutan con un montón de cosas Sí. que acá no podemos hacer. Y esa vez dije, bueno, algo en mí está siendo consciente de que puede hacerlo, pero decide no hacerlo y eso me llenó de alegría. No, esa es una maravilla, la conciencia, conciencia de ser. Después de un año, después de un año. Bueno, gracias por el tip, Gaby. ¿Le sigues? Sí, ¿Dónde quedaste? Mi ansiedad me sofocaba. Pero por más que traté de persuadirlo, eso fue todo lo que dijo al respecto. Cuando me fui a casa, continué con sumo cuidado mis viajes al reino de los seres inorgánicos. Mi cuidado únicamente incrementó el gozo que sentía en esos viajes. Llegué hasta el punto de que solo el hecho de contemplar el reino de los seres inorgánicos era suficiente para producirme un júbilo imposible de describir. Claro. Temía que mi deleite se acabara tarde o temprano, pero algo inesperado lo hizo aún más intenso. En una ocasión, un explorador me guió rudamente por innumerables túneles, como si estuviera buscando algo o tratando de extraer mi energía hasta dejarme exhausto. Cuando finalmente se detuvo, parecía que estábamos en las afueras de ese mundo y yo me sentía como si hubiera corrido una maratón. No había más túneles, solamente oscuridad. De pronto algo se iluminó el área frente a mí. La luz provenía de una fuente directa, no, indirecta, una luz mortecina que tornaba todo gris o parduzco. Cuando me acostumbré a ella, distinguí vagamente unas formas oscuras moviéndose. Después de unos momentos, me pareció que al enfocar mi atención de ensueño de esas formas movedizas, las volvía sustanciales. Diferencié tres tipos distintos. Unas eran redondas como pelotas, otras como campanas y otras
como ondulantes llamas de vela, pero gigantescas. Todas eran básicamente redondas y del mismo tamaño. Se me ocurrió que tenían entre 1 metro o 1,5 metros de diámetro. Había cientos o quizás miles de ellas. Sabía que estaba experimentando una visión sofisticada y extraña, y sin embargo, esas formas eran tan reales que me sentí verdaderamente asqueado. Tuve la nauseabunda sensación de estar en un nido de gusanos gigantes, grises y parduzcos. Aunque el estar flotando encima de ellos me hacía sentir de alguna manera más seguro, descarté esa sensación inmediatamente a darme cuenta de que era estúpido sentirme asqueado, como si mi ensueño fuera una situación de la vida real. Pero luego, al ver cómo se retorcían esas formas con apariencia de gusanos, empecé de nuevo a sentirme inquieto ante la idea de que estaban a punto de tocarme. Somos la unidad móvil de nuestro mundo, dijo de repente la voz del emisario. No tengas miedo, somos energía y te aseguro que ni se nos ocurre tocarte. De todas maneras sería imposible. Estamos separados por verdaderos linderos. Después de una larga pausa, la voz añadió: queremos que te unas a nosotros. Baja donde estamos y no tengas asco. Los exploradores no te asquean y yo tampoco. Los exploradores y yo somos exactamente como los otros. Yo tengo forma de campana y los exploradores tienen forma de llamas de vela. Esa última aseveración fue un tipo de palabra clave para mi cuerpo energético. Al escucharla, mi asco y mi miedo se fumaron. Descendí a su nivel y las bolas, las campanas y las llamas me rodearon. Se me acercaron tanto que si hubiese tenido cuerpo físico me hubieran tocado, pero en vez de eso pasaron a través de mí y yo pasé a través de ellas como soplos de aire capsulados, creando una increíble sensación. Aunque no sentía nada con mi cuerpo energético, sentía y registraba el más insólito cosquilleo en alguna otra parte de mí. Cosas suaves como esponjas de aire me atravesaban, pero no ahí donde yo estaba. La sensación fue rápida y vaga, y no me dio tiempo de captarla completamente. En lugar de enfocar mi atención de ensueño en ella, me quedé totalmente absorto observando esos enormes gusanos de energía. En el nivel en que nos encontrábamos, había un vínculo entre esas entidades y yo, el tamaño. Quizás fue porque me parecía ser del mismo tamaño que mi cuerpo energético, que me sentía casi cómodo con ellos. Al examinarlos, llegué a la conclusión de que realmente no me molestaban tanto. Eran entidades impersonales, frías, desapegadas, y eso me gustaba inmensamente. Me pregunté si el hecho de sentir en un momento aversión por ellos y atracción en el día siguiente sería una consecuencia natural del ensueño o producto de una influencia energética que esas entidades ejercían sobre mí. Son muy simpáticos, le dije al emisario, y al instante que me sentí abrumado por una profunda oleada de amistad o hasta afecto por ellos. Tan pronto como expresé lo que pensaba, las oscuras formas se escabulleron como si fueran abultados conejitos de India, dejándome solo en la semioscuridad. Proyectaste demasiado sentimiento y los asustaste, dijo la voz del emisario. Sentir es algo demasiado difícil para ellos o para mí. El emisario se rió y a mí se me ocurrió que lo hizo con verdadera timidez. Mi sesión de ensueño terminó ahí. ¡Wow! Si está Yali acá, no sé si te acordás que lo que te conté, justo ese día que yo venzo esa tentación de volver a usar el ensueño a mi favor por alguna pavada de esas oscuras, Ujú. entro como una piscina que yo le decía que estaban llenas de algo que parecían reptiles. ¿Te acordás, Yali? Eran un montón de reptiles y me dio mucho asco y mucho miedo y en el momento dije, esa voz, viste, no, pero ¿cómo les voy a tener asco? Si esto es un ensueño, ¿no? Entonces lo que hice fue relajarme y no con las manos, pero con las pantorrillas, empezar como a rozarlos y a sentirlos, a todos esos, eran como reptiles, pero tampoco eran reptiles como los conocemos, eran como una mezcla, porque algunos eran como víbora, pero tenían, cuando yo los tocaba me daba cuenta de que eran rugosas,
etcétera, ¿no? Y hasta me relajé. Y yo les digo que en la vida en vigilia les tengo fobia a todo lo que no tenga pata o tenga más de cuatro. Así les digo. Entonces, ahora, leyendo esto, pienso que lo que está después de que uno trasciende esa compuerta que yo les digo que estuve tanto tiempo, viene esto. Pero viste, como lo habla tan metafóricamente, uno tiene que bajarlo. Para mí es esa experiencia, para vos va a ser otra, para otro va a ser otro, para cada uno. Para algunos han sido como larvas, larvas con luz, pero es lo que a uno le representa un gusano, ¿entendés? Ok, claro. Qué Que te padre. da ese asquito. Entonces dice que, La atención es lo que dice, ¿no? Del sentir, que los asusta porque el sentir es algo demasiado difícil para ellos. Y cuando sientes, en ese momento ellos se van. por eso se disolvieron. Cuando yo te digo que después quedé en la piscina otra vez sin esos bichos. ¿Querés seguir? Porque yo me perdí realmente. Estoy tan emocionada que me perdí. Voy a volver a leer este pedacito. Dice, proyectaste demasiado sentimiento y los asustaste, dijo la voz del emisario. Sentir es algo demasiado difícil para ellos o para mí. El emisario se rió y a mí se me ocurrió que lo hizo con verdadera timidez. Mi sesión de ensueño terminó ahí. Al despertarme, mi primera reacción fue empacar mi maleta para ir a México a ver a don Juan. Pero un acontecimiento inesperado en mi vida personal hizo imposible el viaje. A pesar de mis frenéticas preparaciones, la ansiedad resultado de ese retraso fue tal que interrumpió por completo mis prácticas de ensueño. No traté de pararlas voluntaria y conscientemente, sino que el flujo de este ensueño en especial fue tan poderoso que al no poder relatárselo a don Juan, no tuvo ningún sentido para mí el continuar ensoñando. Después de una interrupción de más de medio año, empecé a sentirme muy desconcertado. No tenía la menor idea de que mis sentimientos detendrían mis prácticas. Me pregunté entonces si mi solo deseo de reanudarlas sería suficiente para restablecerlas. Sí lo fue. Una vez que formulé el pensamiento de volver a ensoñar, mis prácticas continuaron como si nunca hubieran sido interrumpidas. El explorador resumió su guía y me condujo directamente a la misma visión de mi última sesión. Este es el mundo de las sombras, dijo la voz del emisario tan pronto como estuve allí. Pero aun cuando somos sombras, impartimos luz. No somos únicamente móviles, también somos la luz de los túneles. Somos otra clase de seres inorgánicos que existen aquí. Hay tres clases. Una es como un túnel inmóvil, la otra es como una sombra con movilidad. Nosotros somos las sombras con movilidad. Los túneles nos dan su energía y nosotros cumplimos sus mandatos. El emisario paró de hablar. Sentí que estaba esperando que le preguntara acerca de la tercera clase de seres inorgánicos. También sentí que el emisario no me lo diría a menos que lo preguntase. ¿Cuál es la tercera clase de seres inorgánicos? Dije. El emisario tosió y se rió entre dientes. Me pareció como si gozara al hacerme preguntarle. Oh, ese es nuestro aspecto más misterioso, dijo. La tercera clase se les revela a nuestros visitantes solo cuando escogen quedarse con nosotros. ¿Por qué es eso? Pregunté. Porque se requiere de mucha energía para verlos, contestó el emisario. Y nosotros somos los que tendríamos que proveer esa energía. Sentí que el emisario me decía la verdad. También sentí un horrendo peligro latente. No obstante, estaba yo poseído por una curiosidad sin límites. Quería ver a esa tercera clase. El emisario pareció darse cuenta de lo que sentía. ¿Te gustaría verlos? Preguntó casualmente. Seguro que sí, dije. Todo lo que tienes que hacer es decir en voz alta que te quieres quedar con nosotros, dijo el emisario con un tono indiferente. Pero si digo eso, ¿me tengo que quedar aquí? No es cierto, pregunté. Naturalmente, dijo el emisario, con suma convicción.
Todo lo que digas en voz alta en este mundo es para siempre. No puede pasar por alto la idea de que si el emisario hubiese querido tenderme una trampa para que me quedase, todo lo que tenía que hacer era mentirme. Yo no hubiera notado la diferencia. No te puedo mentir porque la mentira no existe, dijo el emisario, entremetiéndose en mis pensamientos. Te puedo hablar acerca de lo que existe. En mi mundo, lo que existe es el intento. Detrás de una mentira no hay intento. Por lo tanto, no tiene existencia. Quería discutir que aún detrás de las mentiras había intento. Antes de que pudiera decirlo, el emisario me aseguró que había intención detrás de las mentiras, pero que intención no es lo mismo que intento. Fallé en mantener mi atención de ensueño enfocada en la discusión que el emisario estaba planteando. La enfoqué en los seres sombra. Tenían la apariencia de una manada de extraños animales con aspecto de niños. La voz del emisario me previno que mantuviera mi emoción bajo control, ya que sus repentinos estallidos tenían la capacidad de hacer que los seres sombra se dispersaran como una bandada de pájaros. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Baja aquí junto con nosotros y trata de empujarnos o jalarnos. La voz del emisario dijo con tono de urgencia: cuanto más pronto aprendas a hacer esto, más pronto podrás mover cosas en tu mundo con el solo hecho de mirarlas. Mi mentalidad de comerciante enloqueció con anticipación. Me encontré instantáneamente entre ellos, tratando desesperadamente de empujarlos o jalarlos. En un momento, agoté completamente mi energía y solo me quedó la impresión de haber hecho algo equivalente a tratar de levantar una casa con la fuerza de mis dientes. Otra impresión que me quedó fue que mientras más me esforzaba, mayor era el número de sombras. Era como si viniera de todos los rincones para observarme o para alimentarse de mí. En el instante en que se me ocurrió ese pensamiento, las sombras se escabulleron una vez más. ¿Quieres seguir? No nos estamos alimentando de ti, dijo el emisario. Todos venimos a sentir tu energía, muy similar a lo que tú haces con la luz del sol en un día de frío. El emisario me aconsejó que me abriera a ellos, cancelando mis sospechosos pensamientos. Oí la voz y al escuchar lo que decía, me di cuenta de que estaba oyendo y pensando exactamente como lo hago en mi mundo cotidiano. Giré lentamente para ver mi alrededor, usando la claridad de mi percepción como medida. Concluí que estaba en un mundo real. La voz del emisario sonó en mis oídos. Dijo que la única diferencia entre percibir mi mundo y percibir el suyo era que percibir su mundo comenzaba y terminaba para mí en un abrir y cerrar de ojos, mientras que percibir el mío no, porque mi conciencia estaba fija en mi mundo junto con la conciencia de un inmenso número de seres como yo, quienes los mantenían en su lugar con su intento. El Que emisario añadió que para los seres inorgánicos percibir mi mundo comenzaba y terminaba de la misma forma, en un abrir y cerrar de ojos, pero que percibir su mundo no, ya que había un inmenso número de ellos que lo mantenían en su lugar con su intento. La escena empezó a disolverse. En ese instante yo era como un buzo y despertar de ese mundo era como nadar hacia arriba para alcanzar la superficie. La siguiente sesión, el emisario comenzó su diálogo conmigo, exponiendo nuevamente que existía una relación totalmente coordinada y coactiva entre los túneles y las sombras móviles. Terminó diciendo: no podemos existir los unos sin los otros. Entiendo lo que quieres decir, dije. Noté un tono desdeñoso en la voz del emisario cuando replicó que no había manera de que yo pudiera entender lo que significaba estar relacionado de esa forma, que tal relación era infinitamente más que una de mutua dependencia. Mi intención era pedirle que expandiera su explicación, pero en el instante siguiente me encontraba dentro de lo que solamente puedo describir como el tejido de un túnel. Vi unas protuberancias de aspecto glandular grotescamente chisporroteantes
que emitían una luz opaca. Cruzó por mi mente el pensamiento de que esas eran las entidades sombra y las protuberancias parecidas al braille. Considerando que estas eran masa energética de metro o metro y medio de diámetro, me pregunté cuál sería el verdadero tamaño de esos túneles. El tamaño aquí no es como el tamaño de tu mundo, dijo el emisario. La energía de este mundo es una clase diferente de energía. Sus características no coinciden con las características de la energía de tu mundo. Sin embargo, este mundo es tan real como el tuyo. El emisario añadió que me había dicho todo acerca de los seres sombra, al explicar y describir las protuberancias de las paredes de los túneles. Repliqué que no había prestado atención a sus explicaciones, ya que creí que no estaban directamente relacionados con el ensueño. En este reino todo está relacionado con el ensueño, afirmó el emisario. Quería pensar en la razón de mi equivocación, pero mi mente se puso en blanco. Mi atención de ensueño estaba debilitándose. Me era difícil enfocarla. Me preparé para despertarme. El emisario habló nuevamente, y el sonido de su voz me reforzó. Mi atención de ensueño se avivó considerablemente. El ensueño es el vehículo que trae a los ensoñadores a este mundo, dijo el emisario, y todo lo que los brujos saben acerca del ensueño se lo enseñamos nosotros. Nuestro mundo está conectado al tuyo por una puerta llamada sueños. Nosotros sabemos cómo cruzar esa puerta, pero los hombres no. Para cruzarla tienen que aprender cómo hacerlo. La voz del emisario continuó explicándome lo que yo ya sabía. Las protuberancias en las paredes de los túneles son seres sombras, dijo. Yo soy uno de ellos. Nos movemos dentro de los túneles, en sus paredes, cargándonos con la energía de los túneles, lo cual es nuestra energía. El pensamiento de que el emisario estaba en lo cierto cruzó mi mente. Realmente yo era incapaz de concebir una relación simbiótica tal como la que estaba presenciando. Si te quedaras entre nosotros, llegarías a sentir lo que es estar conectado, como nosotros estamos conectados, dijo el emisario. Definitivamente el emisario parecía estar esperando que le respondiera. Presentí que lo que realmente quería era mi declaración de que había decidido quedarme con ellos. ¿Cuántos seres sombras hay en cada túnel? Pregunté para cambiar el tema, de lo cual me arrepentí inmediatamente, ya que el emisario empezó a darme una descripción detallada sobre los números y las funciones de los seres sombras en cada túnel. Dijo que cada túnel tenía un número específico de entidades sombras, las cuales llevaban a cabo funciones específicas relacionadas con las necesidades y expectativas de los túneles que las sustentaban. No quería que el emisario me diera más detalles. Razoné que mientras menos supiera acerca de los túneles y los seres sombras, mejor sería para mí. El emisario paró de hablar al instante en que formulé ese pensamiento, y mi cuerpo energético se sacudió repentinamente como si hubiera sido tirado por un cable. Al momento siguiente me encontraba totalmente despierto en mi cama. De ahí en adelante todos los miedos que pudieron interrumpir mis prácticas se esfumaron. La idea que empezó a regirme era el haber encontrado la fuente de una inigualable excitación. Todos los días esperaba ansiosamente esperar en soñar, y a que el explorador me llevara al mundo de las sombras. La atracción aumentó exorbitantemente cuando el realismo de mis visiones del mundo de las sombras se acentuó aún más. Juzgando por el criterio subjetivo de pensamientos ordenados, ordenada percepción visual y auditiva, y ordenadas respuestas, tanto del emisario como de las mías, mis expectativas eran tan reales como cualquier situación en nuestro mundo cotidiano es real. Nunca hubiera concebido experiencias perceptuales donde la única diferencia entre mis visiones y mi mundo diario era la velocidad con la que mis visiones terminaban. Perdunaban inalteradas por un periodo indefinido, situándose en un mundo real y extraño, y luego en un instante me encontraba en mi cama. Deseaba de manera vehemente escuchar las explicaciones y comentarios de don Juan, pero aún me hallaba aprisionado por mis circunstancias en Los Ángeles. Mientras más aguda se volvía mi necesidad de hablar con don Juan, mayor era mi ansiedad. Hasta empecé a sentir que algo se estaba tramando y a gran velocidad en el reino de los seres inorgánicos. Yo me quedo pensando porque ya discernimos la otra vez qué serían los seres inorgánicos, pero ahora me quedo pensando
¿Qué serían estos seres sombras de energías móviles? Vamos a ir viendo cómo lo explica, pero Vale, ya sabemos que hay que leer tras la metáfora. así ¿Querés es. seguir ahí? Sí. No aquí. A pesar de que mi mente continuaba absorta contemplando el mundo de las sombras, al aumentar mi ansiedad, mi cuerpo entró en un estado de profundo terror. Para empeorar las cosas, la voz del emisario se introdujo en mi conciencia cotidiana. Un día, mientras estaba en clase en la universidad, la escuché diciéndome una y otra vez que cualquier intento de mi parte para dar por terminadas mis prácticas de ensueño sería pernicioso para mis propósitos totales. Argumentó que los guerreros no huyen de un reto y que yo no tenía ningún motivo válido para interrumpir mis prácticas de ensueño. Estuve completamente de acuerdo con el emisario. No tenía intención alguna de parar nada y la voz no estaba más que reafirmando lo que yo sentía. Pero no solamente el emisario cambió, un nuevo explorador apareció en escena. En una ocasión, antes de que hubiera empezado mi rutina de examinar los objetos de mis sueños, un explorador saltó literalmente enfrente de mí y capturó agresivamente mi atención de ensueño. La notable característica de este explorador fue que no tuvo necesidad de pasar por la usual metamorfosis energética. Fue una masa de energía desde el principio. En fragmentos de segundos, sin tener que expresar en voz alta mi intento de ir con él, me transportó a otra parte del reino de los seres inorgánicos, al mundo de los tigres con dientes de sable. En mis otros trabajos he descrito vislumbres de esas visiones. Digo vislumbres porque en ese entonces me faltaba energía para traducir esas visiones en algo comprensible para mi mente lineal. Mis visiones de los tigres con dientes de sable ocurrieron regularmente por un largo periodo, hasta una noche en la que un explorador, sin esperar que se lo pidiera, me transportó a los túneles. Inmediatamente empezó su prédica de vendedor. Fue la más larga y elocuente de todas las que había escuchado hasta entonces. Me habló de las extraordinarias ventajas del mundo de los seres inorgánicos. Habló del adquirir conocimiento de inimaginable naturaleza y de adquirirlo por el simple hecho de quedarse a vivir en esos túneles. Habló de una increíble movilidad, de tener infinito tiempo para buscar y encontrar lo que uno quisiera y por encima de todo habló del incalculable placer de ser consentido y mimado por sirvientes que complacerían todo capricho. Seres conscientes de todos los rincones del cosmos se quedan aquí con nosotros, dijo el emisario terminando su discurso. Y les encanta quedarse aquí con nosotros. De hecho, nadie se quiere ir. El pensamiento que tuve en ese momento fue que la servidumbre era definitivamente antitética a mí. Nunca me había sentido cómodo con sirvientes o siendo servido. El explorar me hizo luego volar por muchos túneles. Se detuvo en uno que parecía de alguna manera más grande que los otros. Mi atención de ensueño fue cautivada por el tamaño y la configuración de ese túnel. Y se hubiera quedado ahí si algo no me hubiera hecho voltear. Mi atención de ensueño se enfocó entonces en una masa de energía un poco más grande que las entidades sombra. Era azul, como el color azul en el centro de la llama de una vela. Estaba completamente seguro de que esta configuración energética no era una entidad sombra y que no procedía de ese lugar. Me quedé absorto viéndola. El explorador me hizo una señal para partir, pero algo me tornaba insensible a sus señales. Me quedé inquietamente donde estaba. De todas maneras, la señal del explorador rompió mi concentración y perdí de vista a la forma azul. De repente, una considerable fuerza me hizo girar y de nuevo enfrentarme a ella. Al observarla fijamente, se convirtió en la figura de una persona muy pequeña, delgada, delicada y casi transparente. Traté desesperadamente de determinar si era un hombre o una mujer.
pero por más que me esforcé, no pude. Mi tentativa de hablar con el emisario falló. El explorador se fue abruptamente dejándome solo, suspendido en ese túnel frente a una persona desconocida. Traté de hablar con ella de la misma forma en que hablaba con el emisario. No obtuve respuesta. Sentí una oleada de frustración al no poder romper la barrera que nos separaba y miedo de estar solo con alguien que podría ser un enemigo. Tuve una variedad de reacciones provocadas por la presencia de ese desconocido. Hasta júbilo. Sospeché que al fin el explorador me había puesto al frente de un ser humano atrapado en ese mundo. Me desesperaba la posibilidad de que no fuéramos capaces de comunicarnos. Quizá porque ese desconocido era uno de los brujos de la antigüedad y pertenecía a otro tiempo diferente al mío. Mientras más intenso eran mi júbilo y mi curiosidad, más pesado me volvía. Hasta un momento en el que fui tan sólido que me encontré de regreso en mi cuerpo y de regreso en el mundo. Me encontré en Los Ángeles, en un parque cerca de la Universidad de California. Estaba parado en el césped, justo en la línea de gente jugando golf. El desconocido que me enfrentaba también se había solidificado con la misma velocidad. Nos miramos el uno al otro por un instante fugaz. Era una niña de 6 o 7 años. Pensé que la conocía. Al verla, mi júbilo y mi curiosidad crecieron tan fuera de proporción que provocaron una inversión. Perdí solidez tan rápidamente que en el siguiente instante era una vez más una masa de energía en el reino de los seres inorgánicos. El explorador regresó por mí y me sacó de ahí apresuradamente. Desperté con una sacudida de miedo. En el proceso de emerger al mundo cotidiano, se me había colocado un fragmento de mensaje. Casi enloquecí tratando de deducir lo que era. Me pasé más de 48 horas continuas e infructuosas empeñado en consolidar una sensación oculta que se me había pegado. Lo único que logré fue percibir una fuerza que parecía estar fuera de mí y que parecía decirme que no confiara en mis ensueños. Después de pocos días, una misteriosa certeza empezó a apoderarse de mí. Creció gradualmente hasta que no dudé en absoluto de su autenticidad. La masa azul de energía era un prisionero en el mundo de los seres inorgánicos. Necesitaba el consejo de don Juan más desesperadamente que nunca. A pesar de que desperdiciaría años enteros de trabajo, dejé todo lo que estaba haciendo y me fui a México. ¿Qué es lo que realmente quieres?, me preguntó don Juan, a fin de contener mis histéricos balbuceos. No le pude explicar lo que quería porque ni yo mismo lo sabía. Tu problema debe ser muy serio para que te haya hecho correr de esta manera, dijo don Juan con expresión pensativa. Lo es, aun a pesar del hecho que no pueda explicar cuál es mi problema, dije. Me pidió que le describiera mis prácticas de ensueño con todos los detalles que fueran pertinentes. Le conté sobre mi visión de la niñita y cómo me había afectado en un nivel emocional. Me aconsejó instantáneamente olvidar ese evento y considerarlo como una evidente tentativa de los seres inorgánicos de complacer mis fantasías. Remarcó que si el ensueño se acentúa demasiado, se convierte en lo que era para los brujos antiguos una fuente inagotable de vicios y caprichos. Por una Justo razón lo que yo te decía. ah, Acá hay una, justo lo que yo decía. Los seres inorgánicos son los portales orgánicos. No entiendo bien esto, dice María Marta. No sé si en el capítulo anterior o en el anteúltimo habíamos deducido lo que eran los inorgánicos. en Los el cual inorgánicos son, son entidades energéticas que en este mundo se traducirían como emociones, estados de ánimo, incluso pensamientos, pensamientos repetitivos, pensamientos obsesivos, a los que nos lleva esas emociones o viceversa. Por eso estas sombras que te digo deben ser
pienso, a ver, no sé qué piensan ustedes de los sombras, pero un poquito más elevados, digamos, que la melancolía, el miedo, la tristeza, la angustia, el deseo, el placer y todo. Me parece que vendrían siendo como lo diríamos, emociones más elevadas o sentimientos más elevados. Por eso él dice que si decidimos quedarnos ahí, vamos a poder entrar al nivel superior, que creo que debe tener más con esto que dijo, a percibir que todo es uno y que todo está unido, ¿no? Como que son lo comparo en mi cabeza a los estados de conciencia del doc. Acá abajo estaría miedo, culpa, ira, apatía, papá. Ahora estamos subiendo un poquitito más del coraje para arriba y lo último ya sería esa conciencia de unidad o de amor. Por eso es difícil leer a Castaneda, es muy difícil porque es otro lenguaje, es otro idioma, muchas metáforas, pero por lo que él se queda, ustedes siempre, igual que lo que tenemos que hacer cuando volvemos de un ensueño, es desactivar la mente y ver qué sentimos, como él dice. Después de unos días me di cuenta que esa sensación que traje era tal, Ujú, y ujú, te puede llevar días ver claro, qué te dejó. Porque no es importante lo que uno sueñe, sino lo que, esa sensación, ese sentimiento que después que lo desentrañas te trae el conocimiento, que exacto. funciona al revés, Sí, sí, totalmente al revés. justo. Dice Yali que sí, que sintió. Sí, yo lo sentí igual. ¿Vos también, Carla? Este, no, la verdad es que no, no, no sentí. No sé si es así, necesito, creo que releerlo para ver O sentirlo, o más que sentirlos. releerlo. Sí. No, no sé, no sé, yo pensaba como, por ejemplo, en el ser que es como muy explicativo y que le va como diciendo y como guiando. Yo pensaba mucho en el self, ¿no? Sí, es que es nuestro propio guía, que no, pero en ese momento él y nosotros los tomamos como algo afuera. Yo al principio los ensueños siempre era chef, es alguien de confianza a quien vos le atribuís sabiduría y te entregás, porque todavía no confiamos en En- nosotros mismos. Después ya es una voz o un pensamiento, como le está pasando a él, que esto es lo que yo le contaba la otra vez a Yali, que yo empiezo a escuchar, le digo, nunca les pasó, quizá a ustedes también, ¿no les pasó estar pensando en un sueño? sí, Que ese es el emisario. Vos estás diciendo, alguien te está hablando y vos estás pensando, le voy a contestar tal cosa o siento tal otro, mejor me voy para acá, Bueno, ellos lo traducen eso como una entidad distinta a uno y a ese pensamiento como algo que se escucha en un nivel determinado. Pero seguimos siendo nosotros, por eso siempre somos nosotros. sí. No hay nada fuera, si ya sabemos que no hay nada fuera de uno. Siempre somos nosotros y la sabiduría también somos nosotros y el otro que te encuentres y otro, siempre somos nosotros porque todos somos uno. Por eso después si querés relete o reléanse, o después lo voy a dejar, donde él dice que estaremos, o sea, esta segunda tipo de sombra, hasta que vos mismo puedas llegar a darte cuenta cuál es la otra, cuando entiendas que todo está unido o que todos estamos unidos o una cosa así. Y Ujú. le está explicando ese túnel, es energía, pero a la vez soy yo mismo. Me nutro de él, pero a la vez no, porque, ¿entendés? Sí, sí, Es, justo. Hay una teoría que me acuerdo cuando este, estudiaba a Jacobo Greenberg, que es la de los nanotúbulos, que no sé si en alguna vez la han escuchado, que es muy interesante. Lean algo acerca de los nanotúbulos.
Y justo dice eso, que estamos interconectados por medio de esos tubitos y que por ahí viaja toda la información. Claro, acá los brujos le dicen filamentos Ajá, energéticos. Es lo es mismo. final, sí. Muy bueno. Dice Yale, pero pasa cuando te conviertes en el explorador, después de ser consciente de que el sueño es más que mirar una película mientras soñamos. Claro, ya estás actuando ahí. Es que fíjate, también está el observador. Entonces todavía no me defino si es el self como esta parte del yo o es el observador, el explorador. A ver, sigamos. ¿Vas, Gaby, o le doy? Dale, dale. Dice, por una razón inexplicable no le quise hablar a don Juan acerca del reino de las entidades sombra, pero cuando descartó mi visión de la niñita me sentí obligado a describirle mi visita a este mundo. Se quedó en silencio por un largo rato como si estuviera abrumado. Cuando finalmente habló me dijo, estás más solo de lo que pensé, ya que no puedo discutir en lo más mínimo tus prácticas de ensueño. Tú encuentras en la posición de los brujos antiguos. Lo único que puedo hacer es repetirte que debes ejercer todo el cuidado. ¿Por qué dice usted que me encuentro en la posición de los brujos antiguos? Te he dicho muchísimas veces que tu manera de ser es peligrosamente parecida a lo de los brujos antiguos. Eran seres muy capaces. Su defecto era que se sentían en el reino de los seres inorgánicos como patos en el agua. Estás ahora tú en la misma situación. Sabes cosas de ese mundo que ninguno de nosotros puede siquiera imaginar. Por ejemplo, hasta este momento yo nunca supe del reino de las sombras, ni tampoco lo supo el Nahual Julián o el Nahual Elías, a pesar de que él pasó un largo tiempo en el reino de los seres inorgánicos. Pero ¿en qué puede afectarme conocer el mundo de las sombras? Te puede afectar en todo lo que haces. Los seres inorgánicos llevan a los ensoñadores ahí únicamente cuando están seguros de que se van a quedar en ese mundo. Sabemos esto por las historias de los brujos antiguos. Le aseguro, don Juan, que no tengo ninguna intención de quedarme ahí. Usted habla como si yo estuviera a punto de ser atraído por las promesas de halago o de poder. No estoy interesado en nada de eso, le doy mi palabra. A este nivel del asunto ya no es tan fácil. Has llegado más allá del punto en el que podrías simplemente dejar todo de lado. Además, tuviste la mala suerte de forcejear con un ser inorgánico acuoso. ¿Te acuerdas cómo te revolcaste con él y cómo lo sentiste? En aquella ocasión te dije que los seres inorgánicos acuosos eran los más cargosos. Son pegajosos y posesivos. Y una vez que te ponen la mano, nunca te dejan. ¿Qué significa esto en mi caso, don Juan? Significa que el ser inorgánico específico que está detrás de todas estas maniobras es el mismo que agarraste ese día fatal. Se ha familiarizado contigo a través de los años, te conoce íntimamente. Le comenté sinceramente a don Juan que la sola idea de que un ser inorgánico me conociera íntimamente me provocaba un tremendo desconcierto. Cuando los ensoñadores se dan cuenta de que los seres inorgánicos no son tan simpáticos como parecían al comienzo, dijo, es generalmente demasiado tarde para ellos, porque para ese entonces los seres inorgánicos ya se los metieron en la bolsa. En lo profundo de mí sentía que don Juan estaba hablando abstractamente acerca de peligros que quizá existían teóricamente, pero no en la práctica. Yo estaba secretamente convencida de que no había ningún peligro. No voy a permitir de ninguna manera que los seres inorgánicos me desvíen, si eso es lo que usted está pensando, dije. Estoy pensando que te van a tender una trampa, dijo, de la misma forma en que le tendieron una trampa al Nahual Rosendo. Y ni siquiera vas a notar o sospechar que esa trampa, que es trampa, son refinados. Hasta ahora han inventado una niñita. Pero yo no tengo la menor duda de que esa niñita te insistí.
No existe ninguna niñita, dijo abruptamente. Esa masa de energía azulina es un explorador. Un explorador atrapado en el reino de los seres inorgánicos. Te he dicho que los seres inorgánicos son como pescadores, atraen y atrapan a la conciencia. Para leer esto. No existe ninguna niñita, dijo abruptamente. La masa de energía azulina es un explorador atrapado en el reino de los seres inorgánicos. Te he dicho que los seres inorgánicos son como pescadores, atraen y atrapan a la conciencia. Don Juan dijo que creía sin lugar a dudas que la masa de energía azulina era de una dimensión completamente ajena a la nuestra. Un explorador que se perdió y quedó atrapado como una mosca en una telaraña. No aprecié su analogía. Me preocupó de tal manera que sentí malestar físico. Le mencioné esto a don Juan y me confesó que mi preocupación por el explorador prisionero lo estaba haciendo sentirse casi desesperado. ¿Por qué le molesta tanto a don Juan?, pregunté. Algo que está tramando en ese maldito mundo, dijo, y no me puedo figurar lo que es. Mientras estuve en la casa de don Juan y sus compañeros, no ensoñé en el mundo de los seres inorgánicos. Como siempre, mi práctica de ensueño consistía en la rutina de enfocar mi atención de ensueño en los objetos de mis sueños o en cambiar de sueños. Diariamente, don Juan me hacía mirar fijamente las nubes y picos de las montañas lejanas para equilibrar mis inquietudes. Cada vez que lo hacía, mi sensación inmediata era la de estar al nivel de las nubes, o la sensación de que realmente estaba en los picos de las lejanas montañas. Estoy muy satisfecho, pero muy preocupado, dijo don Juan, comentando mi esfuerzo. Estás aprendiendo maravillas y ni siquiera lo sabes. Y no quiero decir que soy yo el que te las enseñe. ¿Se refiere usted a que los seres inorgánicos, a los seres inorgánicos? ¿No es así? Sí, me refiero a ellos. Y ahora te recomiendo que no fijes tu mirada en nada. Mirar fijamente es una técnica de los brujos antiguos. Eran capaces de alcanzar sus cuerpos energéticos en fracciones de segundo, solo mirando fijamente objetos de su predilección. Una técnica muy impresionante, pero inservible para los brujos de ahora. No hacen nada para aumentar nuestra sobriedad o nuestra capacidad de buscar libertad. Lo único que hace es mantenernos fijos en lo concreto, un estado de lo más indeseable. Don Juan añadió que a menos que me mantuviera en total control, cuando funcionara la segunda tensión con la tensión de mi vida cotidiana, me iba a convertir en un hombre aún más intolerable. Dijo que había una gran separación entre mi movilidad en la segunda tensión y mi insistencia en permanecer inmóvil en mi conciencia del mundo cotidiano. Señaló que la separación era tan grande que en mi estado de conciencia diario yo era casi un idiota y en la segunda tensión era un lunático. ¿Qué tal? ¿Viste? Que no significa nada en soñar, ser consciente y un montón de cosas si uno no puede conectarlo con tu vida Claro, de vigilia. claro. Y eso es lo que le está pasando y lo que le Ujú. pasaba a los brujos antiguos. Se la pasaban de técnicas y de cosas rimbombantes, pero Claro. no les servía para alcanzar la libertad. Oye, Gaby, pienso, para muestra un botón. No, no, Y pues es complicado aunar las dos, pero sí, siempre hay que tratar de hacer ese trabajo, que nosotros ahora somos conscientes. claro. Es que es tan creativa. Yo que he tenido como esta posibilidad de ver a los pacientes y ver cómo se van entrelazando las historias, los vicios y estas cosas de la vida cotidiana que te van como absorbiendo y que de repente cuando te das cuenta de que en qué forma actúan, somos tan creativos que buscamos otra manera para llegar a lo mismo y luego otra y luego otra y luego otra. Entonces, ir como desenvolviendo todas esas formas
tan creativas que tenemos para llegar a los mismos vicios, al deseo o a esas como emociones de bajo astral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es bien interesante. Y es justo lo que dice Sí. aquí, quedas atrapado en ello. Y es bien difícil verlo. Y Este, es como como, fue un experto antropólogo, se vuelve un experto en el ensueño, pero no sirve para nada, para nada, no para sirve nada. absolutamente para nada. Y eso nos puede pasar mucho a los Sí, intelectuales. Pues te digo, yo después de un año pude, para pude, muestra. sen- pude sentir compasión y un montón de cosas ante una situación que yo, porque se te ofrece, así tal cual te dice, se te ofrece para que vos hagas lo que quieras, ¿entendés? Y después de un año dije, wow, y me quedé re feliz, pero digo, después de un año, y no es algo que podemos hacer de un día para el otro. Y sin querer lo volviste a hacer, y lo volviste a hacer, y así como lo volviste a hacer allá, lo volvés a hacer acá. Y es que vas viendo como, me imagino como una cebollita, ¿no? Vas quitando capas y vas viendo cada vez lo más Más sutil, no, sutil. Pero eso obviamente, porque pues, ahora no caigo en asesinar, o en, qué sé yo, o en robar, o a obligar a la gente, porque se te presentan es obligar a la gente a la que hagan lo que a mí me plazca, etcétera. Pero caes en otras cosas más sutiles, como claro. querer que alguien se transforme en otro, Ujú. no sé, que yo digo, ¿por qué no me está saliendo? Le decía a Yali, ¿por qué no me sale pensar en una persona y materializarla rápido, como yo quiero? Y pasan por un montón de formas, y porque no tengo que hacerlo, ¿entendés? Deja de jugar, esa es la respuesta. Quiero materializar a mi abuela para hablar con ella y que me diga, sigo en la locura y Que ahí es, en la fascinación inocente, porque no va a ser mi abuela, o sea, la sabiduría que yo quiero que ella me diga, la tengo que encontrar yo en el todo, pero está el deseo, Gaby. Y ese es como el o que el nos... perdón que yo quiero al materializar a una persona, lo tengo que encontrar en mí Ujú. y no seguir haciendo un dejar ir o lo que sea allá con otro. Eso es lo que voy entendiendo. A ver, Tiene que repite, dejar, no te entendí. yo hago dejar ir y recapitulación y todo allá, pero con otros. Otros que se me presentan solo y si no se me presentan, los materializo. Y me cuesta un montón, pero lo hago. Y ahora no me está saliendo materializarlos de ninguna manera. Y me doy cuenta que es porque el trabajo lo tengo que hacer conmigo, porque no hay otros. Entonces es muy vicioso, traigo a mi papá y lo perdono, o lucho con él y me vengo, o lo dejo ir, o recreo tal cosa y tal otra. Pero ya es como que está cayendo todo eso, porque es falso. Ya lo que siento, le decía a Charlie, no sé qué siento, pero después de muchos días, y más ahora que, bueno, ayer tuve la experiencia con mi papá y todo, empiezo a sentir, no hay otro, no hay ningún trabajo que hacer. Por eso ya no lo puedo, no, es Sí, como puede, que claro, claro, claro. Pero bueno, de repente hay como un desfase en lo que voy pudiendo hacer y como que mi mente se queda atrás hasta que se actualiza. Y entonces esa sí, mente que hay porque pues estamos en este mundo aunque no exista, ¿no? sí, sí, la mente en este caso va mucho más lenta que lo que nosotros ya podemos, o Sí. nuestro ser es Pero capaz a de mí me tener pasa conciencia. que ver ese desfase me hace como no quedarme en lo de atrás, ¿sí? Claro, sí, Entonces, sí, sí. ahí te lo paso. ¿Le sigues? Dale. Después te paso, María Marta, justo, porque yo había publicado mucho sobre los inorgánicos acá en el grupo, ¿se acuerdan? Entonces después, por ahí no lo vieron, después Oye, eh, se los paso. venga. Antes de regresar a mi casa, me tomé la libertad de discutir mis visiones de ensueño del mundo de las sombras con Carol Tig, aunque don Juan me había recomendado no discutirlas con nadie, puesto que ella era mi contraparte total.
Se interesó mucho en el tema y fue muy comprensiva. Don Juan estaba muy molesto conmigo por haber revelado mis problemas. Me sentí peor que nunca. Caí presa de la autocompasión y empecé a culparme de que siempre actuaba equivocadamente. Claro, porque vos fijate el problema que se le presenta una nenita en apuro, ya ni siquiera una damisela, una nenita en apuro, o sea, más para afuera, a salvar a alguien, o sea, es el show. Dice, todavía no has hecho nada equivocado, me dijo don Juan rudamente, pero espérate que ya lo harás. Tenía razón. Al volver a casa en mi primera sesión de ensueño, se me vino todo encima. Llegué al mundo de las sombras como lo había hecho en incontables ocasiones. Lo diferente era la presencia de la forma de energía azul. Estaba entre los otros seres sombras. Imaginé que podría ser posible que la masa de energía azul hubiese estado ahí antes y que yo no la hubiese notado. En cuanto la localicé, ella atrapó sin más mi atención del sueño. En un instante me encontré junto a ella. Las otras sombras se me acercaron como siempre, pero no les presté atención. De repente la forma azul dejó de ser redonda y se convirtió en la niñita que yo había visto antes. Estiró su largo y delicado cuello hacia un lado y dijo en un susurro que apenas podía escuchar, Ay, ayúdame. ¿Ves? ¿Ves? O dijo eso o yo me imaginé que lo dijo. El resultado fue que me quedé congelado, no galvanizado por un fuerte porque sentimiento de preocupación. Sentí un escalofrío, pero no en mi masa energética, sino en otra parte de mí. Esta fue la primera vez que estuve perfectamente consciente de que mi experiencia estaba totalmente separada de mis sensaciones. Estaba experimentando el mundo de las sombras con todas las implicaciones normales de experimentar algo. Podía pensar, valorar, tomar decisiones, tenía continuidad psicológica, en otras palabras, yo era yo mismo. Eso es lo que yo le decía, que a mí me está empezando a pasar. Yo, wow, estoy pensando y estoy pudiendo tomar acción y decisión. Lo que me faltaba era mi ser sensorial. No tenía sensaciones corporales. Todo me llegaba por la vista y el oído. Mi razón tuvo entonces que considerar un extraño dilema. El escuchar y el ver no eran facultades físicas, sino cualidades de las visiones que tenía. Estaba realmente viendo y oyendo. Estás realmente viendo y oyendo, dijo la voz del emisario, irrumpiendo en mis pensamientos. Esa es la belleza de este mundo. Puedes experimentar todo viendo y oyendo, dijo la voz del emisario, irrumpiendo en mis pensamientos. Sin tener que respirar. Piensa en ello. No tienes que respirar. Puedes ir a los confines del universo sin tener que respirar. Sentí la más alarmante oleada de emoción y una vez más no la sentí ahí mismo en el mundo de las sombras. La sentí en otro lado. Me sentí extremadamente agitado por la obvia, aunque velada certeza de que había una conexión viviente entre la parte de mí que estaba experimentando mi visión y una fuente de energía y sensaciones que estaba localizado en algún otro lado. Se me ocurrió que ese otro lado era mi cuerpo físico, el cual sin duda estaba dormido en mi cama. En el instante que tuve este pensamiento, los seres de sombra se escabullen. wow, Ujú. no, me están cayendo tanto 20 gente que no. Los seres sombras se escabulleron y lo único que quedó en mi campo de visión fue la niñita. La observé y me convencí de que la conocía. Parecía titubear como si estuviera a punto de desmayarse. Me inundó una ilimitada oleada de afecto por ella. Le traté de hablar, pero no era capaz de emitir palabras. En ese momento se me hizo evidente que todos mis diálogos con el emisario se habían producido y llevado a cabo con la energía del emisario. Abandonado a mis propios recursos, era un incompetente. Lo que hice luego fue intentar dirigirle mis pensamientos. Fue inútil.
Estábamos separados por una membrana de energía que yo no podía traspasar. Wow. ¿Querés seguir? Sí, Ya terminamos, chicos, queda un pedacitito. sí. La niñita pareció entender mi desesperación y se comunicó conmigo a través de mis pensamientos. Me dijo esencialmente lo que don Juan ya me había dicho, que era un explorador atrapado en las telarañas de ese mundo. Después, añadió que había adoptado la forma de niñita porque esa forma me era familiar y también le era familiar a ella, y que necesitaba tanto de mi ayuda como yo de la de ella. Me dijo todo esto en un amasijo de sensaciones energéticas. Era como si todas las palabras se me vinieran encima al mismo tiempo. Aunque esta era la primera vez que algo así me sucedía, no tuve ninguna dificultad en entender a esa niña. No supe qué hacer. Le traté de transmitir mi sensación de incapacidad. Ella pareció entenderme instantáneamente. Me suplicó en silencio con una vehemente mirada, hasta que sonrió como para dejarme saber que había puesto en mis manos la tarea de liberarla de sus cadenas. Cuando le contesté con mi pensamiento que no tenía absolutamente ninguna habilidad, me dio la impresión de estar sufriendo un ataque de desesperación. Traté frenéticamente de hablarle. La niñita se puso a llorar, como una niña de su edad lloraría, de desesperación y miedo. No pude soportar más. Traté de levantarla en vilo, pero no dio resultado. Mi masa energética pasó a través de ella. Mi idea era levantarla y llevarla conmigo. Intenté realizar la misma maniobra una y otra vez hasta que quedé exhausto. Me detuve a considerar mi próximo paso. Tenía miedo de perderla de vista. Una vez más, perdón, una vez que mi atención del sueño se debilitara. Dudaba de que los seres inorgánicos me volvieran a llevar a esa parte de su reino. Me pareció que iba a ser mi última visita con ellos, la visita clave. Hice entonces algo impensable. Antes de que mi atención de ensueño se esfumara, grité en voz alta y clara mi intento de fusionar mi energía con la energía de ese explorador prisionero y liberarlo. Chan, 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 chan. Y así termina este capítulo. Lo bueno de que lo leamos así una vez por semana es que Sí, para nos asimilar. deja, nos deja integrar. Sí, Pero bueno, yo siento como que él ahora está sintiendo compasión, sí. asimilándolo a mi último ensueño. Y en mi último ensueño también me pasó algo muy loco que yo le contaba a Yali. ¿Ves? Tengo que también procesar y ustedes también tendrán que ir procesando cosas que por ahí vivimos en los sueños, pero no somos conscientes. Que yo en un momento veo, o sea, yo estaba ensoñando, consciente de que estaba ensoñando, me veo a mí Perdón, en Gabriel. otra, no sé, me veo a mí en otra escena y entonces digo, ay, ahí estoy yo. Y bueno, entonces para jugar en el ensueño, en el mismo ensueño, ¿entendés? ¿Qué hice? Fui y me metí en ese cuerpo que estaba ahí. Primera vez también que me pasa eso. Y bueno, son cosas que uno, no sé si es necesario entenderlo acá. No. Y si no, más que nada siempre tratar de llevarlo acá. Bueno, ¿y eso de qué te sirve acá? Ujú, ujú. ¿De qué te sirve acá ese tipo de cosas? ¿No? ¿Cómo se integran esos dos mundos? A mí me sirvió, qué sé yo, ahora lo empiezo a sentir, como le decía yo ayer a los chicos, como bueno, el personaje es el personaje, puedo meterme o puedo no meterme cuando yo quiera, acompañarlo en lo que sea. En ese momento en el sueño era, me meto como, y era como complacer a alguien. O sea, esa persona era yo, pero una versión mejorada físicamente de mí, ¿entendés? Y yo Sí, me metí en ese lugar, era más joven que yo, más musculosa, como más joven, como mi versión más... Y yo la vi y dije, ay, me voy a meter ahí, pero no me la creí, ¿entendés? Y ok. jugué ese juego desde ahí. Y entonces así como podés agarrar ese personaje, podés agarrar otro. Ayer yo les decía a los chicos, voy a meterme en mi personaje hermana. Y es lo que sentí después en la experiencia.
¿entendés? ¿Hoy qué me toca? Bueno, me toca meterme en el personaje hermana y jugar. Y fue un poco un atisbo de esto, porque viste que cuando uno se junta con los hermanos, es como que volvés a ser ese niño de alguna manera, Ujú, ¿no? ujú. Fue bueno. Por eso te digo, no sirve de nada volvernos súper expertos y tener experiencias allá, si no vamos a ser conscientes de cómo podemos aplicarlo aquí y ahora, para nuestra vida. Sí, sí. Yo todavía lo tengo como borroso en mi mente, pero hay algo como que me hizo sentido y tiene que ver justo con esto que dices. Pero yo lo veo mucho como en las creencias, ¿no? Como en este sistema de creencias y cómo nos vamos moviendo y cómo cada sistema o cada creencia tiene su personaje con sus características propias. Entonces, ¿cómo voy como metiéndome ahí? Pero si puedo ir viendo que me meto, como este ejercicio que estás haciendo tú ahorita, entonces ahí puedo ir como eligiendo, ¿no? Sí, no, de qué manera, hasta dónde, y si soy consciente, entonces no me atrapa eso, no me quedo ahí succionada por eso. Sí, yo sobre todo traté de ser muy consciente de sí volver a interpretar ese papel como hermana, pero desde ahora, desde hoy, sin ver pasado. Y viéndote, es como me veo Sí, interpretando ese papel, ¿no? claro, Igual, pero sin ver pasado en mis hermanas y sin ver pasado en mí. Empezar de cero. Y creo que recién hace una hora que te dije estoy volviendo del crematorio, lo pudimos hacer. Nos reunimos las tres, charlamos y todo. Yo las vi nuevas, las pude ver nuevas y parece que ellas también me pudieron ver nueva, que yo ya no tenía esperanza de que sucediera, pero bueno, cuando uno también va desde otro lugar, que es desde el amor, no sé, ujú, somos claro, uno, así que claro, claro. se siente. Sí, A muy, ver qué dicen los chiquitos, mis amiguitos preciosos. a ver. Ah, estaba que Jenny lloraba porque no había podido entrar. Después ya sí pudieron entrar, Yoli, Lupita que nos quiere mucho, Dena, Tere, Susana, seres bellísimos. Marulín, me llama mucho el tema, pero estoy en lo de recordar mis sueños y no siempre lo logro. Bueno, pero ahí se empieza. Vicky, buen día hermanitas, Lucila, hola hermanitas bellas. Dena, hermana santa, las quiero mucho, vamos a escuchar cómo transmiten las enseñanzas. Carla, Evelia, Yali, acá estoy, sí, mi referente, porque nosotros tenemos la práctica de contarnos los sueños. Los que se quieran sumar, podemos hacer un grupito de levantarnos y contarnos, nos lo contamos mientras estamos recién despiertos, como para no olvidárnoslo, ¿viste? Padre. Dice, yo recuerdo en un ensueño, tuve una sensación similar, pero muriendo. Y recuerdo poder evocar esa muerte para ver de frente la sensación. Wow. María Marta llegaba sin, Cris, María Marta que me decía de los seres inorgánicos. Buen día, Gaby, excelente. Tere, cuánto amor, gracias. Esto ya habíamos leído que Yali decía que lo sentía igual. De María Marta también, Yali también. Creo que después, sostenerte en amor. Ocurre el milagro. Así es. Bendiciones, hermanita santa, dice Yenire. Vicky, muchas gracias, Gaby, Carlita, hermosas. La verdad me gusta mucho cómo lo van leyendo y compartiendo el tema, porque hace más fácil digerirlo y es muy interesante. Sí. Ah, recordaba a Yali que era mi doble de sueño. Lucila. Brem, saludos seres, bellos seres. Marolis, saludos mujeres, les mando fuerte abrazo acá aprendiendo. Yo, dice Lu, ¿qué vos, qué tú? ¿Quieren unirse? ¿Quieren que hagamos un grupo de que nos contamos los ensueños? Nosotros sentimos que hemos avanzado muchísimo al tener, ya sabemos que no es compromiso, el intento de que hay alguien que al otro día puede esperar tu ensueño, de tener alguien con quien hablarlo, ¿entendés? Y nos retroalimentamos y por ahí los recordamos, ¿viste? ¿Te acordás que la otra vez vos soñaste tal cosa? No puede ser tal otra, o me pasó lo mismo, no sé,
es como que se arma una red que de repente, ¡puf! Salto cuántico, como Claro, nos pasa con la lectura del curso de milagros. claro, Hay claro. algo ahí en el intento amoroso de compartir nuestros sueños con otro. Sino que te lo diga Yali. Sino que te lo diga la Dice, últimamente estoy soñando cosas y quiero entender más un Un poco. poco de esto. Y bueno, lo tenemos que hacer. Si se nos implantó la idea es que lo tenemos que hacer. Mándenme mensajito privado todos. Dice, es muy práctico y motivador. Es tremendo. Vale, No es lo hagamos. mismo estar solo anotándote en el papel que compartirlo con otro, con esa emoción. No sé cómo explicarlo. Bueno, es como compartir la lectura de una lección. No es lo mismo si vos la lees solo que de repente estar con otros leyéndola. Es el mismo, el mismo plus de amor y conciencia, digamos. Claro, Mándenme un mensajito a los que quieran y hacemos un grupito de WhatsApp. órale, estaría buenísimo, Gaby. Estaría muy bueno. Yo los tengo que dejar. Estoy en casa de mis papás y voy a ver a mi mamá. Pero les mando beso, Gaby. Todo mi amor. Besototes, Estamos los en amo, gracias Carlita, dos para. gracias a toditos. Gracias, chao. Bye, bye.